Crónicas del encierro. ¿Qué tal, amigos de Sin embargo? Muy buenos días. Les saluda Romina Gándara. Les agradezco que se queden con nosotros el día de hoy, ya fin de semana, ya viernes, fin de semana. Nosotros estamos ya en la recta final de este programa Café y Noticias, así que le agradezco que se quede con nosotros unos minutos para platicar de temas de derechos humanos, de desaparición y de víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos. En esta ocasión, en esta cápsula, antes de irme a la información que le tengo preparada para hoy, que es básicamente de una entrevista que realizamos con el director de Artículo 19, ahorita le voy a explicar sobre qué. Bueno, pues les quiero recordar que si no le han dado me gusta a esta transmisión y les gustó el noticiero de hoy, bueno, pues denle me gusta. Y también pues les recuerdo mis redes sociales donde nos pueden encontrar a través de vía Twitter, que es @Romina con doble I Gándara. Ahí nos puede localizar. Yo le agradezco que se quede con nosotros estos minutos. Muchas gracias. Y pues como les explicaba, nosotros platicamos de derechos humanos, de víctimas y de desaparecidos. Pero el día de hoy quiero platicar más que nada sobre defensores de derechos humanos y de periodistas, porque quiero platicarle de dos fondos que están incluidos en los 109 fideicomisos que se discutieron esta semana en el Congreso de la Unión para ser eliminados. El primero de ellos es el Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas, y el segundo es el FARI, que es el Fondo de Ayuda y Asistencia de Reparación Integral. Este fondo es el que se destina a las víctimas de la violencia en México y víctimas de violaciones de derechos humanos. Sobre esta eliminación de los fondos nosotros platicamos con Leopoldo Maldonado. Leopoldo Maldonado es el director de Artículo 19. Es una organización que por muchísimos años ha venido dando acompañamiento tanto a periodistas agredidos como a defensores de derechos humanos que han sido víctimas de agresiones y amenazados en México. México, ustedes recordarán, es uno de los países en los que se complica más la labor tan periodística y también la labor de defensa de derechos humanos. Tenemos un alto índice de periodistas y defensores de derechos humanos y activistas asesinados en el país. Nos comparan con países en conflictos como Irak, Siria, entre otros. Entonces, bueno, yéndonos a lo de los fondos. Ustedes ya vieron que esta semana se habló lo de extinguir los 109 fondos. Ya les dije yo cuáles son los dos fondos con los que voy a platicar con ustedes de hoy, que son los referentes a la protección de defensores y periodistas y el fondo para víctimas. Al respecto, no les tengo la entrevista hoy no les vamos a poner la entrevista en audio. Yo les voy a platicar un poco lo que nos comentó Leopoldo Maldonado cuando platicamos con él acerca de la desaparición, al menos del Fondo de Protección para periodistas y defensores. Lo que nos explicaba Leopoldo Maldonado es que el funcionamiento, me voy a empezar con esto, él nos decía que una de las cosas críticas por los que vayan a quitar estos fideicomisos es porque una de las funciones del fideicomiso, de los fideicomisos, que por cierto, antes de irme a eso, él nos explicaba que al menos este fondo sí es muy auditado, lo audita la Auditoría Superior de la Federación, pero bueno, él nos explicaba que el funcionamiento de estos fideicomisos es que pues busca garantizar o se garantiza de cierta manera la disposición de recursos, es decir, de dinero, de manera multianual, no solamente en un solo año, un solo ejercicio fiscal, sino de manera multianual para que estén ahí disponibles para la emergencia que se requiera. Es decir, que la asignación de ese presupuesto no está sujeto a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo ni de los vaivenes políticos. Él nos explicaba, por ejemplo, y lo voy a citar, dice: el fideicomiso garantiza, más allá de los tiempos políticos, que haya recursos para aspectos fundamentales de la vida social y pública del país, además de temas de medio ambiente. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, es recurso que está ahí ya destinado, que no se va a poner si el gobierno quiere o no quiere destinar tantos recursos. Voy a poner un ejemplo, que del Fonden, el del Fondo de Desastres Naturales. Lo que nos explica, con base en lo que nos dice a Leopoldo, que ya está el fideicomiso, ya está ahí el Fonden. Por ejemplo, si pasa ahorita una catástrofe, un desastre natural terrible en mi querido Chihuahua, que espero que no,
Pero, por ejemplo, en Chihuahua, ¿qué pasó ahorita en la catástrofe? Que no tiembla tan fuerte, allá no tiembla fuerte, hay temblores muy, muy, muy bajitos en determinadas zonas. Pero, ¿por qué? Porque pasó un desastre. Ya está el fondo ahí y se destina a ellos, pero imagínense que no hubiera un fondo que estuviera dispuesto a discrecionalidad o a sujeto a la disposición del Poder Ejecutivo. Un desastre, por ejemplo, recuerdo a Chihuahua ahorita, porque imagínense con la tensión que están entre los dos gobiernos, que se quede sujeto a estas tensiones o a estos vaivenes políticos. Esto es lo que los especialistas o al menos los defensores nos trataban de explicar de por qué les preocupa que pues salgan los recursos de los fideicomisos o de fondos ya establecidos. El mismo director de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, también nos explicaba o nos detallaba un poco en concreto del Fondo para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas. Este fondo nos decía que está destinado únicamente para medidas de protección y apoyo a personas inscritas en este mecanismo, que pues es un fondo que son recursos que necesitan, si necesitan obtenerlos de manera inmediata, por ejemplo, alguna periodista que acaba de ser agredido o que necesitan sacarlo inmediatamente de su estado, pues son recursos que se tienen que tener ahí ya disponibles, no pedirlos. O no, que no estén sujetos a una asignación presupuestal de año. Eso es lo que nos explicaba. Él decía que en este caso, por ejemplo, una de las cosas que se utiliza este fondo es, por ejemplo, para pagar chalecos antibalas, cámaras de seguridad, escoltas, se pagan realmente las medidas duras de protección y no se paga otra cosa. Y que este fideicomiso o este fondo sí está auditado. Ya les decía ahorita, está auditado por la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, pues él nos explicaba que ciertamente, aunque no se desaparezca el fideicomiso y el gobierno diga que va a entregar los recursos directamente, pues sí, al momento en el que desaparecen el fideicomiso y en lo que proponen o ven cómo van a entregar esos recursos, pues sí dejan una desprotección y sí impacta en la operatividad del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, porque mes con mes pues hay que pagar algunas escoltas de algunos que ya están asignados, medidas de protección que ya están establecidas. Les recuerdo que en este mecanismo de protección están inscritas 1,304 personas. De estas 1,304 personas, al menos 877 son defensores de derechos humanos. Y muchos de estos defensores de derechos humanos no son personas fifís, son defensores de derechos humanos, defensores del agua, defensores de los bosques, defensores que estaban en la alta montaña, que están defendiendo sus territorios, sus pueblos originarios. Y son quienes se verían afectados si se cambian pues estas medidas y no se pone una alternativa inmediata. Esto no lo dicen nada más las organizaciones, lo dice la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día de ayer, el miércoles, la comisión lanzó un exhorto o urgió más bien al Congreso de la Unión a que se aseguren los recursos económicos para este fondo de protección para personas defensoras de derechos humanos. Lo que dice la comisión, y le voy a leer, dice: la extinción del fideicomiso va a limitar la operatividad y la capacidad de respuesta para implementar medidas de protección y auxilio para las víctimas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hace un llamado urgente a los legisladores del Congreso de la Unión para que aseguren los recursos económicos del Fondo para Protección de Personas Defensoras y Periodistas, ya que, dice, autorizar la propuesta que busca centralizar la administración de este recurso sin las previsiones debidas generaría obstáculos administrativos y burocráticos para acceder con inmediatez a los recursos para implementar medidas de protección y auxilio a personas defensoras y periodistas que han sido víctimas de agresiones. Esto es lo que dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. También la misma ONU, en su oficina en México, la oficina del Alto Comisionado de la Alta Comisionada de la ONU en México, también ha externado su preocupación por la eliminación de este fondo de protección para defensores y periodistas. También entre los fondos que van a desaparecer, ya les decía, está el Fondo de Ayuda y Asistencia y Reparación Integral. Al respecto, en un comunicado firmado por más de 50, casi 60 colectivos de personas desaparecidas y por el Movimiento por la Paz, ellos explicaban que si este fondo de ayuda, asistencia y reparación integral,
conocido como FARI, desaparece y el presupuesto dedicado a la atención a víctimas se reduce solo a atender a las víctimas con fondos ordinarios, se va a correr el riesgo de un uso discrecional del mismo que podrá disminuir e incluso desaparecer en función de las actividades que el gobierno considere prioritarias. Esto es lo que dicen varios colectivos que están francamente pues muy preocupados en qué va a pasar con los recursos y cómo se van a estar utilizando. Leopoldo Maldonado decía en entrevista que para ellos, o al menos para la organización y para varios defensores, pues ellos consideran que la intención de eliminar estos recursos, bueno, pues que el gobierno pues lo que está buscando es como mantener un control en las agendas de quienes se destina este recurso, que son agendas, como ya las decía, como ciencia, educación, medio ambiente, salud, entre otras. También el mismo director de Artículo 19, lo voy a citar, señala que con este retiro de recursos, por así decirlo, o este fondo, pues está mandando un mensaje muy claro. Dice, un mensaje muy claro de que al gobierno no le interesa a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas en un país que se cataloga como el más peligroso para ser defensor y periodista. Hay un desdén por parte de la ahora del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien abiertamente muestra su animadversión por los defensores de derechos humanos y por periodistas. No le importa proteger la vida e integridad de periodistas ni de defensores. Y eso también manda un mensaje muy claro de dónde están las prioridades del gobierno, expresó Maldonado. Pues esto es parte de la información que quería platicar con ustedes. No me quiero extender mucho hoy, es viernes, sé que se quieren ir a descansar, los que salgan temprano, y pues yo les agradezco que se hayan quedado con nosotros en estos minutos. Muchas gracias. Los invito para que sigan leyendo sinembargo.mx y nos vemos el próximo lunes. El lunes les recordamos que nosotros estamos ahí, voy a estar con mi compañera Dani Barragán y su servidora. Vamos a estar ahí en el programa Café y Noticias. Los invitamos para que nos sigan y pues le agradezco muchísimo que tenga usted un excelente fin de semana. Nos vemos pronto. Hasta luego.